Así que bueno, nada, estábamos viendo ahora durante esta semana, con Enrique nos vamos a dedicar a, a corregir, a evaluar y a hacer todas las devoluciones de todos los trabajos. Haremos mitad cada uno porque no sé si saben cuántos son, cuántos son cuántas y cuántos son en la comisión. Somos unos... Y casi 200. No sé si no pasa los 200. Pero entonces, bueno, pero estamos con Enrique y nos vamos a dividir los trabajos y haremos mitad y mitad. Iremos evaluando y van a recibir a lo largo de la semana la devolución. Puede ser, o sea, a partir de mañana puede ser en cualquier momento, porque nada, yo simplemente voy tomando los trabajos como me los presenta la plataforma. O sea, así que puede ser en cualquier momento. Espero que a lo largo de esta semana, ya antes del viernes, espero que ya esté todo, que estén todas las devoluciones hechas. Pero bueno, nada, y recuerden que las notas oficiales son simplemente aprobado o desaprobado. No son notas numéricas, Pero bueno, eso ya es parte del reglamento. Así que bueno, si alguien, no sé, si alguien quiere compartir alguna otra cosa, comentar algo, o compartirlo con todos nosotros, lo podemos hacer ahora, y si no, ya nos podemos dedicar a hablar de lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, entiendo que nadie quiere decir nada por el momento. Bárbaro. Hoy vamos a empezar en una serie de clases, porque es un tema que nos va a llevar 3 clases, entiendo yo, poder verlo todo. O sea, vamos a atravesar un poco, o sea, como es un tema extenso, quizás vamos a atravesar, o sea, no van a ir tanto en concordancia con el tema que se está viendo hoy en el manual, ni en la clase que recibieron y demás. A veces pasa eso, que hay o sea, no hay una sincronía perfecta, pero bueno, también la educación a distancia tiene esa flexibilidad que nos permite hacerlo de esta forma. A partir de hoy vamos a empezar con el tema de estudiar la ejecución de las instrucciones. Vamos a estudiar la ejecución de las instrucciones. Alguien se puede preguntar, ¿pero de qué está hablando cuando habla de ejecutar instrucciones? ¿Qué significa? O sea, por empezar, ¿cuál es el elemento del sistema central que se encarga de ejecutar las instrucciones? A ver quién me lo puede decir. ¿Qué componente es el que ejecuta? ¿Cómo? El procesador. CPU. CPU, procesador, sí, muy bien. Sí. Procesador, microprocesador, CPU, como le digamos, que en realidad los podemos considerar sinónimos, es correcto. Es el componente capaz de ejecutar las instrucciones es el procesador. ¿Qué otra tarea hace el procesador? Procesar los datos. Cuando hablamos de ejecutar instrucciones, nos referimos específicamente a hacer correr el programa. O sea, cuando un programa se está ejecutando, lo que se están ejecutando son las instrucciones de ese programa. Ahora bien, ¿cómo llegan esas instrucciones al procesador? ¿Cómo llegan? Eso es lo que vamos a ver. Nosotros... A ver, Luciana.
a través del bus, de un bus. Claro. Esas Que viene del instrucciones. PC, ¿Cómo? que viene de la memoria principal. Muy bien, muy bien, muy bien. César dice cadena de bits, claro, muy bien. Ahora, analizando el sistema central, una de las cosas, una de las premisas del sistema central es que todos los valores que están almacenados en él, almacenados en el sistema central, son valores binarios. Son números binarios. O sea, todo lo que es dato, instrucción, resultado, información, todos los valores son números binarios. O sea, están llevados al binario, tanto sea cualquier tipo de dato, cualquier tipo de instrucción. Por eso se pueden guardar en memoria y demás, que ya cuando hemos visto memoria, recordarán de otras clases que se van almacenando un conjunto de 8 bits y demás, también no solo para almacenar, sino también para transportar, para que viaje de un dispositivo a otro. Ahora bien, entonces, existe un conjunto de instrucciones que son las que puede interpretar el procesador. El procesador solamente puede interpretar un código que es el llamado comúnmente código máquina. Código máquina. ¿Qué es el código máquina? Es otra forma de expresar lo que se expresó cuando se desarrolló un programa. Cuando digo otra forma, digo, o sea, como si fuera otro lenguaje de programación, otra forma de representar todos los valores. Esa forma de representación es directamente en binario. Cuando nosotros escribimos un programa, cuando lo desarrollamos, cuando lo codificamos, por lo general lo escribimos en un procesador de texto que puede venir junto al motor del lenguaje o no. Pero estamos hablando de un archivo de texto. Nosotros lo que generamos es un archivo de texto cuando escribimos una instrucción en el lenguaje que sea. Ustedes en programación 1, si mal no recuerdo, creo que están viendo C++. No importa el lenguaje. Cada línea de código que escribo en el lenguaje que sea, esa línea, esa instrucción, es el llamado código fuente. Estamos viendo C, claro, sí, bueno, es C con cosas de C++, sí. Yo doy, en la modalidad presencial, doy algoritmos y taller de programación 1, que es las dos materias que vienen a reemplazar lo que en distancia sería programación 1. O sea que más o menos las carreras son las mismas. En definitiva, el título es el mismo, en distancia y presencial, y los contenidos, obviamente, son los mismos, nada más que de acuerdo a cada modalidad se va organizando de una forma a la otra. Puede cambiar el nombre de la materia y demás. Pero bueno, cuando yo escribo un programita, un algoritmo, ese código que uso, más allá del lenguaje que utilice, es el llamado código fuente, porque es la fuente, es el código original, en el cual yo a través de instrucciones, de sentencias, voy desarrollando un algoritmo para que cumpla la función deseada. De acuerdo a una requisitoria, se necesita hacer tal y tal y tal cosa, yo voy a hacer un algoritmo de forma tal que cumpla con eso. Ahora, ¿cómo llega este programa a la memoria y al procesador para poder ejecutarse?
El programa sufre varias transformaciones, no en su función. El programa obviamente va a seguir haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo que haga a través de nuestro código. La transformación es la transformación del código en sí. Es como si se tradujera a otro lenguaje, a un lenguaje que pueda interpretar el procesador. Y ahí es cuando estamos hablando de código máquina. El código máquina es el lenguaje que puede interpretar el procesador. Como todos los códigos máquinas, están escritos 100% en binario. Es un lenguaje que están escritos en binario. En las primeras generaciones de computadoras, los programas directamente, el que desarrollaba un programa, lo escribían en binario. No existían los lenguajes de programación. El lenguaje de programación vinieron unos años después. Y el lenguaje ensamblador es, claro, bueno, el assembler es el primer lenguaje que aparece, que en realidad es muy parecido al código máquina. Cuando yo termino de escribir un programa, quiero ver si funciona o no. Lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Es compilarlo. Ahora, cuando compilo un programa, ¿qué significa que estoy compilando un programa más allá de que el software se encargue de detectar si tengo o no errores sintácticos que me permitan o no compilar ese programa? O sea, suceden cosas, se genera un archivo. Yo cuando termino de escribir el texto, en el ejemplo del lenguaje C o C++, voy a producir un archivo .cpp. CPP viene de C++, o sea, C++. O sea, que es un archivo de texto. Ahora, cuando yo lo compilo, se genera un .exe, como acá bien dijo un compañero en el chat. O sea, un programa de los que se llaman ejecutables. Pero yo un .cpp, ¿puedo ejecutarlo si quiero? Bueno, si quiero, en realidad, sí, pero únicamente desde el compilador de C++, desde el editor, ya sea el dev, ya sea, no sé, cualquier editor que usen, el Visual Studio, el que sea, eso no importa. Desde ahí lo puedo ejecutar. Ahora, cuando yo genero un ejecutable, no solamente mi código va a sufrir una transformación, sino que además, para poder ser independiente del editor, del lenguaje, se le agregan otros archivos a ese código. ¿Qué archivos son? Todas las librerías que llamamos, que invocamos cuando comenzamos ese algoritmo. Llamamos las librerías que necesitamos, el include, el numeral include, y ahí vamos poniendo la o las librerías que usamos, para que ese ejecutable, ese archivo, yo lo pueda llevar de una máquina a otra. En el ejecutable se suma el contenido de esas librerías para que se pueda ejecutar en cualquier máquina, más allá de que tenga o no instalado un editor de C. Pero el formato en que está guardado un archivo ejecutable no es el formato definitivo. Es como acá dijo un compañero hace un ratito, es un formato intermedio. Es un formato intermedio. ¿Por qué no se guarda directamente tal cual se va a ejecutar? Porque el código máquina no solo depende, el código máquina que se genera no solo depende del programa que nosotros escribimos, de ese algoritmo, sino depende del procesador. Es más, no depende de una marca de procesadores, depende del modelo de procesador. Cada modelo de procesador tiene su propio código máquina. Hay algunos códigos máquinas que pueden llegar a ser compartidos por 2 o 3 modelos de procesador, pero no más.
siempre que aparece un nuevo procesador, el código máquina sufre modificaciones, actualizaciones, mejoras. Entonces, podemos decir que cada modelo de procesador, independientemente de la marca de procesador, puede ser Intel, puede ser AMD, eso no importa, tiene su propio código máquina. Y el código máquina de los procesadores, dependiendo del modelo, podemos decir que es un conjunto de instrucciones simples. Instrucciones simples. Y, nuevamente, dependiendo del modelo de procesador, esta cantidad de instrucciones simples puede variar entre 150 y 250 instrucciones simples. Alguno por ahí tiene 300, algún otro alguna vez tuvo solo 100. No importa el número exacto. Nosotros pensemos que están entre 150 y 250, o sea, aproximadamente unas 200 instrucciones simples. Cada instrucción es, como dice la definición, instrucción simple, puede hacer algo muy sencillito. Entonces, cuando yo escribo una instrucción en código fuente, en su transformación a código máquina, se va a transformar en tantas instrucciones simples como sea necesario, como para poder ejecutar lo que yo acabo de codificar en el algoritmo. ¿Se entiende? La combinación de varias instrucciones simples hacen que se ejecute tal cual lo que yo escribí en el editor. O sea, lo que yo codifiqué. Para que el programa ejecute exactamente lo que se le pidió. ¿En qué momento se crea el código máquina? En el momento en que el programa se carga en memoria. Porque como dije recién, un archivo que está almacenado, un .exe, es un código intermedio. Porque ese código exe yo lo puedo llevar, ese archivo .exe, yo lo puedo llevar, lo puedo hacer ejecutar en mi computadora o en cualquier otra computadora. Incluso tenga otro modelo de procesador. Y tiene que funcionar igual, que de hecho funciona igual. Es independiente del modelo de procesador que tenga cada computadora, pero para que eso sea posible, el código máquina se va a crear recién cuando queremos ejecutar el programa. Cuando queremos ejecutar un programa ya sabemos que lo primero que pasa que es que ese programa se va a guardar en memoria. Se va a cargar en memoria. ¿Cuál es el primer programa que se carga en memoria cuando encendemos la computadora? La BIOS. En realidad el BIOS ya está cargado en memoria porque está en memoria principal, porque está en la ROM, está muy bien. El sistema BIOS, operativo, entonces. claro, es el sistema operativo. El BIOS, vos, Richard, vos bien dijiste, el BIOS es el primer programa que se ejecuta. Lo primero que se ejecuta cuando enciendo la computadora es el BIOS. Basic Input Output System, sistema de entrada-salida básico. Y el BIOS es quien se encarga de cargar el primer programa en la memoria principal, y el primer programa que se carga es, también como han dicho, el sistema operativo, sea cual sea. No importa. Dice Daniel, dice toda la parte de arranque del sistema operativo. Claro, es quien se carga en memoria. Así como se carga el sistema operativo, en memoria se carga cualquier programa que queramos ejecutar. Primero se tiene que cargar en memoria. Y cuando se carga, en ese momento, en ese proceso de carga del programa en la memoria principal, ahí se crea el código máquina, porque depende directamente del modelo de procesador que tiene ese equipo. Si yo ese mismo programa lo cargo en una máquina que tiene una AMD, bueno, aparte de que va a funcionar más lento, o sea, el código máquina va a ser otro.
Bueno, ya me descubrieron que soy hincha de Intel, ¿no? Pero bueno, nada. Es así. Bueno. Aguante Intel. Y para mí Intel, yo soy de la guardia vieja. Yo me acuerdo AMD cuando era un desastre. Me acuerdo de otras. Me acuerdo de otras que terminaron su vida, o sea, otras marcas de procesadores, Dios mío, por favor. Bueno, eran baratos, sí, pero en definitiva eran los más caros. Nada. Entonces, ese programa se tiene que cargar y tiene que ejecutarse, sea cual sea el modelo de procesador. Entonces, recién se crea el código máquina cuando se carga en memoria. Y ese código va a estar escrito de acuerdo al código máquina que obviamente puede interpretar el procesador. Cada sentencia que nosotros escribimos en el lenguaje que sea se va a descomponer en una serie de sentencias simples que combinadas entre todas van a hacer exactamente lo que nosotros escribimos. Federico dice, o sea que programar un compilador debe ser todo un laburo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, lo es. Y hacer el código máquina de un procesador, ni te cuento. Ni te cuento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicho todo esto es introducción. Todo esto es introducción. Vamos a ver cómo se ejecuta bit a bit una instrucción simple. O sea, nosotros vamos a poner como ejemplo una instrucción de código fuente, escrita, no importa el lenguaje, va a ser una asignación. Lo que se le va a asignar a esa variable va a ser el resultado de un cálculo donde intervienen otras variables, pero una línea de código bien sencillita. Vamos a ver cómo se transforma en código máquina en cuantas instrucciones simples, y lo que vamos a hacer es ejecutar en forma teórica, ¿no? Con animaciones, con gráficos. Vamos a ejecutar instrucción simple, paso por paso, y vemos cómo se termina de cumplimentar esa línea de código que nosotros escribimos. Y al finalizar todo esto, incluso si decimos que esto se ejecuta con un procesador tal modelo, hasta podemos llegar a hacer un cálculo de cuánto tiempo le va a llevar al procesador ejecutar esa línea de código. Ese es digamos, cuando terminemos de ver todo esto. Esa es la idea de esta clase y las dos que vienen. Desmenuzar las instrucciones y ver cómo se ejecuta paso a paso el código máquina, cómo es el trabajo entre memoria y procesador y qué es lo que pasa dentro del procesador entre todos sus componentes. Ese es el objetivo de estas clases. ¿Está? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Sí, Hola. sí, Ariel, te escucho. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te- ¿Será por esa razón que una máquina de Windows no le podés poner un software de Macintosh porque el procesador no puede agarrar el código? Entre otros motivos, sí, se deben hacer. Hoy en día ya hay software que viene preparado, o sea, hay muchos que sirven tanto para Mac como para Windows. Más difícil son las aplicaciones que son para Linux. Pero sí, es cierto. Ese es uno de los motivos, o sea, porque hay incompatibilidades de software y de hardware entre Mac y una IBM PC. No habría incompatibilidades de hardware con una máquina que le cargamos Linux, pero ya Linux es toda una historia distinta. Eso lo veremos cuando lleguemos a la parte de sistemas operativos. Dice, profe, el código máquina es el lenguaje del que se dice que puede freír un proceso. A ver.
¿Que puede freír un procesador o es otro tipo de lenguaje? ¿Escuchaste una frase así, que puede freír un procesador? Que accede al hardware de una forma como, o no sé si es otro tipo de lenguaje, pero había escuchado que había un lenguaje que como que accedía al hardware a cambiar cosas, no sé bien. Quizás sea el ensamblador, no estoy seguro, pero que era Y un... bueno, en realidad, cuanto de más bajo nivel es, más cosas podés hacer con el hardware. Una de las desventajas que se tiene hoy en día es que los lenguajes de programación ya tienen resueltas 10.000 cosas, ya son mucho más amigables, mucho más accesibles, ya les resolvieron un montón de cosas a los desarrolladores de hoy en día que antes no existían, Antes, para dibujar una pantalla de menú, por ahí estábamos un día trabajando. ¿Se entiende? Es un ejemplo. Pero cuanto más bajo nivel trabajemos, más podemos dominar, o digamos, no sé si dominar, controlar o manejar los recursos de hardware de los cuales disponemos. ¿Está? Hay que trabajar con lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de más bajo nivel de todos es el propio código máquina, pero como dije recién, tenemos un código máquina por cada procesador. En segunda instancia viene el assembler, que es casi escribir en binario. ¿Está? Y después hay otros lenguajes. Pero sí, es como que tienen que tener en cuenta un montón de cosas que hoy en día son transparentes para los desarrolladores de hoy. Son transparentes. O sea, cuando yo empecé a programar tenía digamos, tenía que configurar los recursos de memoria, administrarlos, que no sé, o sea, porque si no se me desbordaba todo. O sea, si hacía ciertos procesos y ya sabía que en esa computadora iba a ser un problema, tenía que pensar con qué recursos estaba contando. Hoy nos olvidamos de todo eso. Por un montón de cuestiones. Afortunadamente. O sea, hoy en día tienen un montón de cosas resueltas que antes las teníamos que trabajar. Pero bueno, nada, entonces, hoy vamos a ver dos presentaciones. Primero vamos a estudiar bien, o sea, a seguir con esta introducción, vamos a estudiar bien los registros del procesador, cómo se llaman cada uno y cuál es la función de cada uno de ellos, para conocer bien todos los componentes del procesador. Hasta ahora hemos mencionado un par de registros, un poco así por encima, pero hoy lo vamos a dedicar bien. Y después vamos a hacer la presentación oficial, digamos, de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el ejemplo de código fuente, vamos a ver ese mismo código fuente traducido a código máquina y qué es lo que va a hacer cada una de esas partes. Y vamos a ver todos los componentes de memoria principal y de procesadores que van a estar involucrados en la ejecución de instrucciones. Y la siguiente clase vamos directamente, ya empezamos con la ejecución de las instrucciones. O sea, hoy es todo preparativo. ¿Está, gente? Así que bueno, sí. Ahí vamos. A ver, los registros del procesador. Acá podemos ver un esquema que representa un procesador o CPU, donde podemos ver la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, y estos 7 rectangulitos que tenemos acá son todos registros. Cada uno tiene una sigla distinta, tiene combinaciones de letras distintas que responden a una sigla, y cada uno tiene una función. Va a guardar. En realidad todos son registros. ¿Qué es lo que hace un registro? Almacenar valores por un momento dado. Es como si fuesen registros de memoria RAM. De hecho, son estructuras RAM.
Al decir esto, no nos confundamos, esto no es memoria, son registros donde se almacenan datos, que son, técnicamente hablando, son registros similares a los que están en la RAM, en la principal. Pero estos son registros internos del procesador. En estos registros se van a guardar datos, se van a guardar instrucciones, se van a guardar resultados parciales y totales. Direcciones también se van a guardar. Bueno, vamos a analizarlos uno por uno. El primero, registro de datos, RDA. RDA es registro de datos. El registro de datos es muy importante porque es la puerta de entrada y salida al procesador. El registro de datos se comunica directamente con la línea de datos o bus de datos. Y es aquel registro donde se guardan todos los valores que ingresan al procesador por la línea de datos. Lo primero que hacen cuando llegan al procesador es almacenarse en RDA. ¿Y qué es lo que llega a través de la línea de datos? Pueden llegar dos cosas, o datos o instrucciones. ¿Está? El primer punto donde llegan los datos y las instrucciones al procesador es guardarse en RDA, en el registro de datos. Para que el sistema sea balanceado, y si cada registro se llama en general, en forma genérica se le dice RDA o registro de datos, pero puede ser más de un registro de 1 byte cada uno, pero van a ser tantos registros como Word tenga el bus de datos, para que lo que llegue tenga un lugar donde almacenarse. ¿Se entiende eso, no? Siempre hablando de un sistema balanceado. Entonces, es la puerta de entrada de datos y de instrucciones, y es la puerta de salida de toda la información, de todos los resultados que se van a guardar en memoria principal, por dónde salen del procesador antes de salir, o sea, salen por la línea de datos, pero antes de salir se van a guardar en RDA, en el registro de datos. ¿Está? Bien, veamos otro. RDI, registro de direcciones. El registro de direcciones es un registro que está conectado directamente a la línea de direcciones o al bus de direcciones. Es un registro donde se van a guardar direcciones de memoria, o sea, valores que representan direcciones de memoria. Solamente tiene un sentido, y es desde el procesador hacia la memoria principal. O sea, en RDI, en el registro de direcciones, se van a guardar direcciones de memoria que se van a colocar en la línea de direcciones para que el procesador pueda acceder a ellas. ¿Para qué puede querer acceder el procesador a una dirección de memoria? Para una operación de lectura o de escritura. ¿Está? Como ya hemos visto en otras clases, los pasos a seguir para efectuar una lectura o una escritura. Cuando vemos que una dirección de memoria viaja por la línea de direcciones, previamente esta dirección estuvo guardada en RDI, en el registro de direcciones. ¿Está? Bien. Seguimos. RI, registro de instrucciones. Es el registro al cual deben llegar las instrucciones para que puedan ser ejecutadas, para que las obtenga el procesador. ¿Está? Como dijimos hace un rato, la puerta de entrada de datos e instrucciones, la puerta de entrada del procesador es RDA, el registro de datos. Pero también dijimos que llegan datos y llegan instrucciones. Cuando un dato llega al registro de datos, ya podemos considerar que el procesador obtuvo ese dato. Cuando una instrucción llega al registro de datos, todavía el procesador no lo obtuvo esa instrucción.
para considerar que el procesador obtuvo la instrucción, esta instrucción tiene que ir desde RDA hasta RI, hasta el registro de instrucciones. O sea, ¿cuándo un procesador obtiene una instrucción? Cuando está en el registro de instrucciones. ¿Cuándo un procesador obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. Es bastante sencillo y además bastante lógico. ¿Cuándo obtiene un dato? Cuando llega al registro de datos. ¿Cuándo obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. Es muy fácil, pero yo después se lo preguntamos y ponen justo al revés. Y pasa siempre, ¿eh? Pasa siempre porque es una pregunta con la que seguramente en algún momento se van a encontrar. Pero bueno, ¿se entendió? Registro de instrucciones. Es el registro a donde deben llegar las instrucciones para ser obtenidas y de esa forma decodificadas y ejecutadas. Bien. IP. IP es el puntero de instrucciones. Me parece que nos queda 1 minuto y pico. Vamos a hacer una cosa. Cortamos y seguimos. Así no me queda la explicación partida por la mitad del registro IP. Salimos y entramos, gente. Ok. Gracias. Entonces, seguimos con el puntero IP. Registro, puntero de instrucciones. IP viene del inglés Instructions Pointer, o sea, puntero de instrucciones. ¿Qué se va a guardar en este registro? Se van a guardar direcciones de memoria, pero no cualquier dirección. Son direcciones de memoria de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. O sea, las instrucciones, cuando se guardan en memoria, se graban físicamente, una detrás de otra, así tal cual fueron codificadas, y siguen, obviamente, cada registro de memoria principal, ya hemos visto que está asociado a una dirección de memoria, que también son valores consecutivos, desde el 0 hasta el número máximo, dependiendo de la capacidad de esa memoria principal. Entonces, vamos a ver cuando se ejecuta una instrucción en algún momento de esa ejecución, se va a actualizar el registro IP. ¿Y qué es la actualización del registro IP? Que se va a guardar la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se va a ejecutar, como para que cuando se termine de ejecutar la instrucción que se está ejecutando actualmente, ya tengamos el valor de la dirección de memoria a donde tenemos que ir a buscar la nueva instrucción. Para eso existe el registro IP, el puntero de instrucciones. ¿Está? Guarda direcciones de memoria. Bien. RE, registro de estado. El registro de estado es un registro que guarda indicadores de resultados. Resultados generados por la UAL, que puede ser una operación aritmética o una operación lógica. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados lógicos que puede arrojar la unidad aritmética y lógica después de un cálculo? Y los resultados lógicos posibles siempre son 2, verdadero o falso. ¿Y qué es lo que se guarda en el registro de estado? Esos indicadores de que el resultado puede ser, por ejemplo, verdadero y falso. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando se ejecuta la cabecera de un if-else, por ejemplo. Ustedes escriben if-else, escriben una condición. Se ejecuta esta cabecera y obviamente cuando se evalúa la condición, ¿quién evalúa la condición? La unidad aritmética y lógica. Evalúa el valor de verdad o no de esa condición y de acuerdo a ese resultado, que puede ser verdadero o falso, se va a mandar a ejecutar la siguiente instrucción que viene en memoria o
pegar un salto y ejecutar otra instrucción. Imagínense el esquema if-else. Vieron que si la condición es verdadera se ejecuta un bloque de código y si la condición es falsa se ejecuta otro bloque de código, que es el que viene después del else. Cada bloque de código va a estar en un sector distinto de la memoria. Entonces, ese resultado verdadero o falso que se guarda en RE, registro de estado, es el que va a decidir seguimos con esta instrucción o seguimos con esta otra instrucción. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con las sentencias iterativas. Cuando se llega al final del while, volvemos a la cabecera, comprobamos la condición y si sigue verdadera, volvemos a entrar en el bloque de código. Y si es falsa, seguimos con la instrucción siguiente. Ahí sería otro salto. ¿Se entiende? Todo eso, esos valores lógicos de verdadero, falso y demás, se van guardando en RE, en el registro de estado. ¿Está? Bien. Seguimos. AX, ya hemos hablado de AX. Es el registro auxiliar, también llamado registro acumulador. Es el registro donde se van guardando en forma transitoria todos los valores, todos los datos que van a ser procesados y todos los resultados que va arrojando, los resultados aritméticos que va sacando la unidad aritmética y lógica. Estos valores se van a guardar en el registro auxiliar o acumulador. Se llama registro auxiliar porque es auxiliar de la unidad aritmética y lógica. Es el registro, los registros que van acompañando a la unidad aritmética y lógica. AX o registro auxiliar o registro acumulador. Y nos queda el registro SP. El registro SP es otro puntero. Ese es el stack pointer o registro puntero de pila. Es un registro que es similar al IP. El SP es similar al IP con la diferencia que el IP guarda direcciones de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar del programa que está en curso. En cambio, el registro SP, el stack pointer, guarda direcciones de memoria de la siguiente subrutina de interrupción que va a ser ejecutada. A veces ya vamos a dedicarle toda una clase de Zoom a interrupciones. Vamos a hablar de interrupciones, de tipo de interrupciones, de cómo se producen, por qué se producen y demás. Cuando se produce una interrupción, se supone que se suspende la ejecución del programa en curso para pasar a ejecutar una subrutina de interrupción, que puede ser una subrutina del sistema operativo o una subrutina del BIOS, cualquiera de las dos. Cuando hay interrupciones, la dirección de donde comienza la subrutina se guarda en el registro SP, stack pointer, puntero de pila. ¿Y por qué pila? Porque en realidad, como por lo general hay varias interrupciones a la vez, se genera una pila de interrupciones. Pero no quiero seguir detallando esto porque nos estamos yendo de tema y ya les digo, nos vamos a dedicar, vamos a tener toda una clase para estudiar esto. Por ahora nos quedamos con eso, que es el puntero de pila. Se guarda la dirección de memoria de la siguiente subrutina de interrupción. Va de la mano con IP. La diferencia con instruction pointer, el puntero de instrucciones, es que guarda la siguiente dirección de memoria del programa que se está ejecutando. Ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Está? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe, le hago una consulta. O sea, no entiendo la diferencia, pues, por lo que estuvimos viendo, qué sé yo, entre el registro de datos
y el registro auxiliar? Porque yo tenía entendido que todo dato pasaba de la memoria principal, ¿sí?, al procesador y se guardaba en la X, en la auxiliar. ¿Cómo es el proceso? ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Cómo es el proceso del registro de datos y el auxiliar? En realidad, el destino de todo dato que llega al procesador, si ese dato va a ser procesado, en algún momento va a pasar por el registro auxiliar. ¿Está? Pero, digamos, el dato es obtenido por el procesador cuando llega al registro de datos. Lo que pasa es que, claro, nosotros hemos visto, cuando vimos la primera animación, ayer en la primera clase, no sé si se acuerdan, que llegaban datos, ese ejemplo del proceso de datos bien, o sea, donde estaban todos los elementos y demás, bien simplificado, veíamos que los datos entraban al procesador y llegaban al registro AX, el registro auxiliar. En realidad, hay una serie de pasos que se lleva hasta que llegan al registro AX. En realidad, el primer destino de los datos dentro del procesador es el registro de datos. Luego, para ser procesados, van a viajar desde el registro de datos hasta el registro AX. ¿Está? Vamos a ver que el intercambio de valores, de elementos entre distintos registros del procesador es constante. Cuando veamos la ejecución de las instrucciones vamos a ver eso, que constantemente van pasando valores de un registro a otro, pero todo tiene un porqué. Pero, a ver, para que un dato sea procesado, obviamente, en algún momento va a llegar al registro auxiliar. Pero para que un dato sea obtenido por el procesador, tiene que llegar al registro de datos. Ya cuando veamos los bloques en que se divide una instrucción, la ejecución de una instrucción, vamos a ver que el primer paso es llegar hasta RDA. Y en algún momento, cuando ya estén todas las condiciones dadas, se va a ordenar el cálculo. Y ahí es cuando el dato va del registro de datos al auxiliar para ser procesado por la unidad aritmética y lógica y sacar los resultados. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, perfecto, gracias. Por eso tenía un hueco que no entendía cómo pasó de una cosa a la otra, por eso pregunté, gracias. No, está bien. Es muy buena tu pregunta, porque en realidad hasta ahora lo vimos en una forma más simplificada. Ahora estamos profundizando un poquito. Estamos profundizando un poco más y de a poco nos vamos a dar cuenta que cosas que antes se veían como simplemente una flechita de movimiento de una cosa a la otra, ahora vamos a ver bien cuáles son todos los pasos y cuáles son todos los acontecimientos que suceden ahí adentro. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. No, por favor. Bien, entonces, ahora vamos a la segunda presentación. A la segunda presentación. Que la tenemos aquí. Es, digamos, la presentación de la ejecución de las instrucciones. Vamos a mostrar en esta presentación todos los elementos que van a entrar en juego. La ejecución de instrucciones, propiamente dicho, lo vamos a ver la clase que viene. Pues si no, vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Bien. ¿Cómo se organiza un proceso de datos? Bueno, un poco es lo que hablé al principio, ¿no? La sentencia, la instrucción simple que vamos a poner de ejemplo es esta que vemos acá. R, P y Q son variables de tipo numérica entera. Y esto es un lenguaje genérico, no importa qué lenguaje sea. Pero creo que está bien claro. Acá tenemos una asignación. Acá tenemos una asignación. A la variable R se le va a asignar, ¿qué cosa? Esto que tenemos acá, que acá tenemos un cálculo
un cálculo donde intervienen dos variables, la variable P y la variable Q. La variable P y la variable Q ya tienen valores, que ya vamos a ver cuáles son los valores que tienen cargados. Se realiza esta operación aritmética y el resultado de esta operación se va a asignar a la variable R. Como pueden ver, es algo muy sencillo, es una instrucción muy simple. En la variable R hasta ahora no hay guardado nada, o sea, la variable R simplemente está declarada, pero no tiene ningún valor inicial, ningún valor hay en la variable. ¿Está? Este es el ejemplo que vamos a usar. Vamos a ver cómo este código fuente se transforma en código máquina, en cuántas instrucciones simples se va a transformar y vamos a ejecutar cada una de esas instrucciones simples. Bueno, esto es acá lo que aparece es justo lo que acabo de decir. Entonces, en la variable P, el valor que tenemos cargado, igual los valores en sí son anecdóticos, yo igual lo informo para que tenga una idea. En la variable P tenemos el valor 1020. Estoy hablando en hexadecimal. Cada una de estas cifras reemplaza 4 dígitos binarios. O sea que acá tendríamos que tener un valor en binario de 16 cifras. O sea, tuvo una seguidilla de ceros y unos que poco nos va a decir. Igual es anecdótico el valor. En la variable P está cargado el valor 1020, en la variable Q el valor 2040, en la variable R no hay cargado ningún valor aún. ¿Está? Todas son variables de tipo entero. A ver, una pregunta. Estoy grabando, no sé si estoy grabando. Cada variable, creo que esto ya lo habíamos hablado, hay una zona en la memoria principal llamada zona de datos. En la zona de datos se reservan espacios para todos los identificadores que se declaran en un programa. Cuando uno escribe un algoritmo, uno usa identificadores. Sabemos que hay identificadores constantes e identificadores variables. Eso lo habrán visto en programación 1 con Dani. A Dani lo tienen, ¿no? Sí, a Daniel. Daniel y Martín. Ah, tienen dos. Los dos re grosos. Los dos re grosos. Entonces, tanto variable como constante hay que declararlo. Es el famoso cuando ponemos int pp, punto y coma. ¿Qué hicimos ahí? Declarar la variable pp. Simplemente estamos diciendo que existe una variable pp y es de tipo entero. Todavía no tiene ningún valor cargado. ¿Está? Cuando se ejecuta esa línea, ¿qué es lo que sucede? En memoria se reserva un espacio para esa variable. Con su propia dirección de memoria, ya se sabe, ese es el espacio para la variable pp. ¿Está? Hay toda una zona de memoria reservada para todos los identificadores y todos los datos que intervienen en la ejecución de un programa, que es la llamada zona de datos. Y se diferencia de la zona donde se cargan todos los programas. Las dos son memoria principal, las dos son memoria RAM, pero son dos sectores distintos de la memoria. Donde se cargan los programas es la zona de programas. Donde se cargan los datos, la zona de datos. Y acá tenemos las direcciones de memoria destinadas a cada una de estas variables. P está en la dirección 5000, Q está en la 5006 y R en la 5010. Y ahí podemos ver estos pocos registros de memoria que son parte de la zona de datos, destinados a la variable P, a la variable Q y a la variable R.
¿Está? Una variable de tipo entera, una tipo int, necesita para ser guardada 2 bytes, o sea, 2 registros de memoria. Además, eso se puede ver porque habíamos dicho que en P tenemos el valor 1020, en Q tenemos 20 y 40, vemos que son 4 dígitos, y cada uno de estos dígitos representa 4 bits, o sea, son 16 bits. 16 bits, 8 y 8. O sea, por eso, o sea, vemos que una variable de tipo int ocupa 2 direcciones de memoria. Siempre que mencionamos el lugar de la variable, vamos a referenciarnos a la primera dirección. Hay otro tipo de variables que pesan más, ¿eh? Pueden pesar 4 bytes, o sea, depende del tipo de dato que estemos hablando, puede pesar 8 también. ¿Está? Entonces, aquí tenemos en este sector de memoria las 3 variables, P, Q y R. P y Q ya con un valor cargado. Y R aún no tiene asignado ningún valor. Cuando terminemos de ver la ejecución de las instrucciones, vamos a ver cómo en las casillas, en las direcciones de R, se va a guardar el resultado de ese cálculo. O sea que el resultado de la asignación que nosotros estamos ejecutando va a ser que se guarde en memoria el valor que va a quedar en la variable R. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver el código máquina. El código máquina, para este ejemplo que estamos viendo, se va a transformar en 4 instrucciones simples. Como habíamos dicho al principio, esa línea, esa sentencia, que es una asignación donde se asigna el resultado de un pequeño cálculo, se va a transformar en 4 instrucciones simples. Se los digo como nota de color, este código máquina es verdadero, es real. Pertenece a un modelo de procesador Intel, pero nada, es simplemente anecdótico lo que les digo. I1, I2, I3 e I4. Ahí tenemos el código máquina de las 4 instrucciones simples que van a ejecutar esa línea de instrucción que pusimos de ejemplo. Recuerden que estos en realidad son bits, que cada dígito está reemplazando a 4 bits. O sea, tenemos 5000 A1 es I1, 5000 0603 I2, I3 es 5006 062B, e I4 es 5010 A3. Una instrucción de código máquina está dividida en 2 partes. Por un lado tenemos la instrucción propiamente dicha. Por ejemplo, si vemos I1, la instrucción propiamente dicha es A1. Y por otro lado tenemos una dirección de memoria asociada a la instrucción. Ojo, esa dirección de memoria no es la dirección de memoria donde está guardada la instrucción, sino es una dirección de memoria que viene con la instrucción, que me va a servir cuando tenga que ejecutar la instrucción. ¿Está? Ya lo vamos a ver mejor. Y estas sí son las direcciones de memoria donde están guardadas cada una de las instrucciones. Acá tenemos la zona de programas de memoria principal y podemos ver que en la dirección 0200 comienza I1. ¿Se acuerdan? 5000 A1, ahí está. ¿Ven? En la dirección 0203 tienen I2, 5000 0603. Yo que dije, en la dirección, sí, 203, 0203, está bien. Después, I3 la tienen en la dirección 0207, ¿ven? 5006 062B. Estos 4 registros conforman I3. Y por último, tenemos I4 en 020B,
5010 A3. Ahí tenemos I4. ¿Está? Ahí es donde están guardados, en esa parte de la memoria principal, estas 4 instrucciones. Ahí está. Ahora bien, como dije recién, cada instrucción de código máquina está compuesta por 2 partes. Una dirección de memoria asociada y la instrucción propiamente dicha. La dirección de memoria asociada no es la dirección donde está guardada, es una dirección que vamos a necesitar en el momento de ejecutar esa instrucción. ¿Por qué? Porque quizás una instrucción simple es realizar una suma. ¿Y qué tenemos que sumar? El valor de una variable. ¿Y dónde está esa variable? ¿Se entiende? El procesador va a preguntar, vamos a suponer que es una persona el procesador. Va a preguntar, ¿dónde está esa variable? Y está en la dirección de memoria que traigo junto a la instrucción. Vamos a buscarlo acá, a la dirección 5000. Ya sea para una suma, para una resta, para lo que sea. Por lo general, la instrucción viene asociada con una dirección de memoria. ¿Está? En el ejemplo se va a ver más clarito. Y vamos a ver qué hace cada una. Porque vimos que esta línea de código, que es una línea sola, sencillita, se transformó en 4 instrucciones. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de las 4. Y uno lo que va a hacer es simplemente llevar al registro auxiliar el valor que está guardado en la dirección asociada a la instrucción. ¿Qué quiere decir? Usted te está hablando muy difícil, profe, hasta ahora ya no entiendo nada. Hasta ahora ya no entiendo nada, profe, a ver si traduce un poco. Bueno, nada, sencillo, gente. Lo primero que va a hacer, I1, ¿se acuerdan que era 5000 A1? A1 es el código máquina de tomar el dato y llevarlo a X. Eso es lo que hace ese código máquina. ¿Para qué? Pero no va a hacer ningún cálculo. Y no, porque yo para hacer una suma, una resta, para hacer un cálculo, necesito 2 valores. Y hasta ahora no llegó ninguno al procesador. Para poder sumar un valor a otro, necesito tener los 2 valores en el procesador. O sea que el primer paso va a ser llevar el primer valor. ¿Qué va a hacer A1? Va a agarrar a P, ven que está P acá, y lo va a dejar en AX, al lado de la unidad aritmética y lógica lista para hacer un cálculo. Eso es lo que hace I1. ¿Está? Por eso es 5000 A1 es el código máquina. Ese 5000, esa dirección asociada, es la dirección de P. Es la dirección de P. Por eso dice, transferir al registro AX el valor guardado en la dirección asociada a la instrucción. La dirección asociada a la instrucción es la dirección de P. El valor que está en P se va a guardar en AX. Eso es todo lo que hace I1. ¿Está? Simplemente es dejar a P al lado de la UAL, listo para hacer un cálculo. ¿Está? Entonces, I2. I2 es el código de la suma. El código de la suma es, al contenido que ya está guardado en AX, le vamos a sumar otro. ¿Cuál es el que le vamos a sumar? El que está guardado en la dirección asociada a esa instrucción. I2 también comienza con 5000. ¿Por qué también? Porque en 5000 está P. O sea que precisamente, ustedes fíjense, si ven el código, es P más P. Si hubiera sido P más X, hubiera estado la dirección de memoria de X. ¿Entiende? Pero vuelve a aparecer 5000, ¿por qué? Porque tenemos que hacer P más P. Entonces, nuevamente, el procesador va a ir a buscar a P, lo trae, lo hace ingresar al procesador, y una vez que los 2 valores
ya está en el procesador, va a realizar una suma. Va a realizar una suma y el resultado de esa suma queda guardado en AX. Eso es lo que hace I2. ¿Está? I3, ¿qué es lo que va a hacer? Es el código de la resta. A lo que tenemos en AX se le va a restar, ¿qué cosa? El contenido de la dirección asociada. La dirección asociada de I3 es la dirección de Q. O sea, que al resultado de P más P se le va a restar el contenido de la variable Q. Y el resultado queda guardado en AX. ¿Está? Eso es lo que hace I3. Y por último, I4. I4 es el código máquina de la asignación. Hace una asignación, que es guardar, transferir lo que está guardado en AX, en el registro acumulador, ¿a dónde? En la dirección asociada a la instrucción. ¿Cuál va a ser la dirección asociada a I4? La dirección de R. O sea, que una asignación no es ni más ni menos que una escritura por parte del procesador sobre la memoria principal. Cuando se escribe, se escribe en el espacio de una variable, se está haciendo una asignación. Y esto es lo que va a hacer I4, que es la última, y con I4 ya tenemos toda la sentencia ejecutada. ¿Está? Bueno, todo esto fue decirles qué es lo que vamos a hacer la clase que viene. No sé si quedó, seguramente deben haber algunas dudas, algunas inquietudes, pero cuando veamos el proceso de cómo se va ejecutando, seguramente se van a ir entendiendo algunas cosas que quizás ahora no se entiendan bien. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Si hay algo que no se entendió bien, acá estoy para ayudarles en lo que sea. Díganme, por favor. Por el momento no, dice Federico. Por mi parte, al menos. Sí, profe, es como que tendríamos que procesar toda esta información, volver Ya a ver lo la sé. clase y Ya sé. y después van a aparecer un montón de dudas, pero es como que hay que procesarla primero. Sí, yo voy a ver, me voy a arrogarme el derecho de representarles un poco a todos ustedes. Profe, la verdad no entendí nada. ¿Por qué no empiezo otra vez? Porque hoy terminé con un lío en la cabeza que no entiendo nada. Empiece otra vez. No, tranqui. Es como también decía. Gracias, profe, lo dijo usted. Volvemos a mirar la clase, profe. Sí, tranqui. Gente, yo doy esto hace muchos años y ya sé lo que provoca esta clase. Yo ya lo sé. Así que tranca, palanca, como dice mi amigo Jorge Pinarello. Nada, tranquilos. De a poco lo vamos a ir viendo. Lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Afortunadamente van a tener el video para poder verlo. Mientras por ahí hacen otras cosas, lo pueden ir escuchando. Pobres se tienen que bancar mi voz, que es horrible, pero bueno, nada. Al menos les queda el video. Y después van a ver que cuando veamos la ejecución propiamente dicha, se les va a presentar un montón de con razón, era así, y es así, así que tranqui porque todo va a ir bien. Y yo sé, como decía Luciana, es demasiada información junta y hay que ir procesándola. Necesitamos un buffer para que la vaya conteniendo e ir largándola de a poquito y de esa forma la vamos procesando. ¿Está bien, gente? Así que a no desesperarse. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo más? No, profe, ninguna. Bueno, gente, si es así me voy despidiendo. Esta semana van a recibir las devoluciones de los TP a lo largo de esta semana. Tanto Enrique como yo vamos a ir haciendo las devoluciones. Y nada, espero que
todas estén fantásticas. Espero que sí. Y bueno, cualquier duda que tienen, ya saben, me mandan un mensaje, lo que sea, y lo vamos viendo. Y con esto tranquilo que ya les dije, estos son 3 clases, esta fue la primera, tenemos 2 más para seguir desgranando todo, así que tranquilo. Así que bueno, nada, creo que nos vemos en 2 lunes, si no me equivoco. A ver. El 31. El 31, o sea que bueno, miren, ¿querían tiempo para procesar todo esto? Bueno, tenemos 3 semanas. Tenemos 3 semanas para volver a vernos, como para que puedan ir procesando toda esta información que fuimos viendo, y después el 31 nos volvemos a encontrar para ver propiamente la ejecución de las instrucciones. Y ya saben que me pueden consultar cada vez que lo necesiten, me manden un mensaje. Estamos acá para ustedes, gente, ¿eh? Así que nada, acá estamos. Les deseo... Gracias. No, gracias a ustedes y buena semana. Buenas 3 semanas. Chau, gente. Nos vemos. Igualmente, Chao, profe. Gracias. Buena semana, chao. Chao.